RTP. Está con nosotros ya el abogado César Poveda Valdivieso. Vamos a hablar sobre la situación del alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Él es miembro del staff de abogados del alcalde de la ciudad. Bienvenido a la mañana en RTP. Qué gusto, Astrid. Buen día. Buen día con todos. Es un placer estar aquí. Hablemos bueno, de este tercer proceso que se suma ahora con el tema grilletes, prisión preventiva y cómo se han desarrollado ya estas tres investigaciones. El caso AAA está en etapa de juicio, cómo se mantiene, y perdón que le pregunte de todo, porque al final todo converge en algo, en mantener en la cárcel al alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Y ahora también se suma también proceso en contra del mismo abogado, el señor Ramiro García. La composición de su pregunta es perfecta. Efectivamente, todo el Estado en este momento se encuentra atacando a un ciudadano y a una familia entera, que es la familia Álvarez. Todo aquello que huela, parezca o sencillamente camine como Aquiles Álvarez debe de ser perseguido por el Estado y por un cerco comunicacional donde se configura el lawfare que tan bien descrito se encuentra por los gringos justamente. Vamos por partes. ¿Dónde se encuentra Grillete? Se ha hecho justamente el llamamiento a juicio, lo cual por parte del staff de abogados del alcalde no solo que es rechazado, sino que es repudiado. ¿Por qué? Porque la etapa procesal de llamamiento a juicio debe cumplir obligatoriamente con una serie de requisitos y no solo remitirse a la postura acusatoria de la fiscalía. La fiscalía siempre va a acusar y siempre va a existir de parte del acusado una defensa determinada y el juez debe de dirimir cuáles son los factores que deben de entrar para un llamamiento a juicio. ¿Qué ha hecho el juez? Cabecera del caso, ha acogido toda la tesis de la fiscalía y se han incluido elementos que no deberían estar incluidos. Por ejemplo, el SNAI otorga un documento donde dice se generaron 3.000 alertas. Claro, 3.000 alertas de un ciudadano que era el alcalde de la ciudad más importante de Guayaquil, del país. Ahora, se generan alertas cuando este mismo ciudadano que ejerce la función de alcalde se acerca a un terminal terrestre. Pero ¿cómo no se va a acercar a la inauguración, por ejemplo, del nuevo terminal terrestre en la vía perimetral si es que él es el que lo tiene que inaugurar, pues? ¿Cómo no se va a acercar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo si la fundación aeroportuaria funciona en esas instalaciones? Entonces, no tiene lógica. De las cuales hay 33 alarmas en las que se supone que él se sacó el grillete o que en su defecto se descargó. ¿Por qué entonces el SNAI tuvo que esperar al momento de su detención para recién abrir la boca y otorgar ese bendito documento? ¿Por qué no lo detuvieron o lo capturaron al momento en que se generó la segunda alerta? Por poner un ejemplo, porque tuvo que haber sido la primera en realidad. En cualquier país civilizado, si usted genera una alarma de esta naturaleza, evidentemente se acerca a la policía y ejecuta su trabajo. Pero en este caso no ocurre eso. Esperan el show mediático para sencillamente comenzar a linchar al alcalde y cualquier cosa que se asemeje a él. Respecto del AAA. Solo déjeme la bienvenida a César, que ya está con nosotros. César, Don Ramón, muchísimas gracias. Sí, sin embargo. Perdón, mi tocayo. Gusto verlo tocar. Igual. Aunque no le dimos la bienvenida porque usted entró riéndose. Pero... Es verdad. Es verdad. Adelante, César. La señora, ¿dónde estaba? Iba solamente en el tema del grillete. Está bien, usted hace todo el análisis de que por qué no lo detuvieron a la primera, segunda o tercera alerta, pero el punto o el ojo estaba en ese día, en esa madrugada de la detención, en el que el alcalde no tenía el dispositivo colocado en su pie. En derecho penal existe algo que definitivamente nosotros no nos podemos abstraer. Yo, lejos de ser penalista, pero sí pasé por aulas universitarias, existe la teoría de que a la mínima duda, la duda razonable, yo no tengo que determinar la culpabilidad del individuo, es al revés, funciona al revés. La duda razonable me otorga a mí la presunción de inocencia. Usted sí sabe, querida señora Perrone, ¿hace cuánto tiempo esos grilletes no habían recibido siquiera una gota de aceite de mantenimiento? Más de 15 años. El último proceso de mantenimiento de esos grilletes, uno de los que utilizaba el alcalde, tenía más de 15 años sin tener un solo mantenimiento.
Ergo, esos grilletes se caían sin ningún problema a la mínima actividad física. Y el alcalde era un individuo que no solo aparecía inaugurando obras, jugaba dentro de esas obras fútbol, vóley o lo que fuere. Y en este caso se encontraba dormido, y una persona dormida tiene movimientos involuntarios. Ahora, el gran problema aquí se genera respecto de que la fiscalía ha acusado y los jueces han acatado absolutamente todo. Para atacar otros casos, dentro de la pregunta de la señorita Singre, me voy a permitir ejercer una pregunta a la ciudadanía en general. ¿Qué ocurre con el tema de los jueces del caso Goliada que permitieron que los hermanos del alcalde salgan de esa prisión preventiva, que de preventiva tiene muy poco y que de saña y de castigo anticipado tiene mucho? Yo no estoy diciendo que aquí existan inocentes de cajón. Lo que yo quiero es que la justicia realmente funcione bajo los parámetros que debería funcionar. Esos 3 jueces que se atrevieron a sencillamente decirle a la fiscalía no, y a los jueces, perdón, a la fiscalía no, y al Estado en general no, en este momento fueron determinados con un error inexcusable. Esto quiere decir que durante un año ellos podrán ser objeto de una purga en la que puede terminar con los 3 desempleados. Sería el segundo caso escandaloso de esta naturaleza, donde a los jueces se los coloca en una picota en la más alta para que todos los otros jueces del país vean qué es lo que ocurre con aquellos que se atreven a sencillamente decirle al poder no. Estos jueces no pueden ser separados y no se pueden analizar de una conducta distinta como se analizó al juez que se atrevió a decirle al señor Godoy no. Este juez en este momento no sabemos dónde se encuentra, en qué país se encuentra viviendo, y tampoco sabemos de qué se encuentra viviendo él, porque evidentemente no puede ejercer ni como abogado ni como juez. Y quieren recrear nuevamente este escenario tétrico para los jueces del país y para la justicia en general. En el caso AAA es tan burdo lo que se ha generado que comenzaron acusando por Chana y terminan acusando por Juana. Comenzaron por un delito determinado y luego terminan con lavado de activos, porque no tienen un caso formado, porque lamentablemente tanto el AAA como Goliada son un mamotreto mal armado, es un tubo de ensayo roto en el piso. Y si la gente no entiende el peligro que estamos corriendo todos los ciudadanos, porque aquí debemos de desmitificar el hecho de que es por un alcalde, no, es un ciudadano. Es un ciudadano que, al igual que cualquiera de nosotros, si se atreve a disentir abiertamente con el poder, corremos el riesgo de terminar con un overol, rapados, sin una Biblia, expuestos a ratas y ante un brote de tuberculosis. Doctor Poveda, usted conforma junto a otros abogados la defensa del alcalde de Guayaquil. Y lo primero que escuchamos nosotros de otro abogado de la defensa sobre el grillete electrónico fue que, y no sabemos de dónde salió eso, se lo había quitado al alcalde para recargarlo. Ya a partir de ahí, una persona en la ciudadanía que trata de informarse y formar su opinión del caso se empieza a confundir. ¿Por qué ese cambio de postura? Yo respondo, mi querido César, por mis aseveraciones, y yo no me puedo pronunciar respecto de las aseveraciones, por más de que formemos parte de un mismo equipo, aseveraciones que yo considero desacertadas y propias del calor del momento, en la que un abogado se ve enfrentado a que su cliente está preso exactamente por un proceso que inició al día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre del 2025. Respecto de la aseveración dada por el señor García, creo que evidentemente fue un lapsus. A mí no me gusta evadir las preguntas y menos las suyas porque sé que me va a volver a preguntar. Creo que fue un lapsus y yo creo que la misma evidentemente se generó al calor de las entrevistas y él se encontraba saliendo en ese momento del complejo judicial en Quito, si mal no recuerdo, donde estaba el señor alcalde trasladado desde la ciudad de Guayaquil. Ok, no hablemos de, tal vez, y es bastante inteligente no hablar por lo que dijo el abogado, pero hablemos de lo que sí se dijo en el proceso, pues, y que está escrito dentro de lo que ya se ha podido obtener. Por ejemplo, primicias, trae de forma textual. Dice, el señalamiento es de Lisset Barragán, fiscal. Ingresaron al dormitorio principal donde encontraron al señor Aquiles Álvarez junto a su esposa y al levantarse de la cama pudieron apreciar que no portaba
en su tobillo el dispositivo de vigilancia electrónica, el cual se encontraba a un costado de la cama en el suelo. En ese sentido, ya hay una confirmación de que no tenía el grillete y usted justifica, sí, es verdad, se pudo haber movido, se pudo haber, no sé, trastocado al momento de estar durmiendo, pero hay algo que también usted indica que es esencial. Los grilletes electrónicos en el país, y si revisamos la cantidad de fugados que tenemos por haberse sacado, roto, el billete electrónico son muchos. No es un dispositivo de confianza para garantizar la permanencia de un ciudadano cumpliendo una medida que se ha establecido como sustitutiva. En ese sentido, ¿cómo se va a defender o cómo este staff de abogados va a defender lo que ya consta en un expediente de que no tenía el grillete electrónico? Y aquí le añado otra cosa. Este proceso es más importante tal vez de lo que está ocurriendo con AAA y Goleada, porque los otros relojes comienzan a seguir sumando días, que también son desgaste para la misma justicia, porque ya no les queda tanta prisión preventiva. Entonces ustedes también tienen el reloj en contra. Volvemos a principios elementales del derecho penal. Primero, ¿cuál es la finalidad de una medida cautelar? Garantizar la presencia de un individuo dentro de un proceso. ¿Dónde capturaron o secuestraron al alcalde de Guayaquil? Se encontraba durmiendo en su casa, al lado de su esposa, junto a sus 3 hijos. Más allá de entrar en los detalles morbosos de que los 3 menores fueron apuntados con láseres en la frente, de que su esposa fue apuntada con un láser en la frente, más allá de todos estos elementos que no deberían haber existido jamás, más allá de que se comiencen a rodar fotos del procedimiento realizado por la policía, que es un procedimiento que no tenía que realizarse, la finalidad de una medida cautelar es clara: garantizar la presencia del individuo en el proceso penal. Un individuo con agenda pública, un individuo que se encontraba todos los días en territorio o en su oficina, y un individuo que fue detenido en su casa. La medida cautelar de por sí fue completamente desnaturalizada. No tuvo que haber existido dicha medida cautelar. ¿Y sabe por qué? Porque de por sí AAA comienzan acusando por tráfico ilegal de combustible, y como no encuentran los elementos, ahora la lanzan al lavado de activos. Y dentro de ese proceso le ponen un grillete al alcalde, y esa medida que supuestamente ha sido incumplida, no encontraron el grillete tirado en el estero salado, lo encontraron al lado. Lo que reafirmaría mi teoría de que dicho grillete pudo perfectamente haberse caído sin ningún problema. ¿Qué finalidad tendría un individuo? Quíteme usted esa duda, por favor. ¿Qué finalidad podría tener un individuo de sacarse el grillete y dejarlo exactamente al lado de su cama? No lo sé, pero hay un ejemplo que tenemos, por ejemplo, es la señora Pavón, quien también ha cumplido funciones como autoridad y el grillete nunca se le ha salido. Sí, yo no estoy diciendo... y ha cumplido con esa medida cautelar. Yo no estoy diciendo que la señora Pavón, primero, tenga el mismo tipo de grillete que tuvo el alcalde. 1. 2. A lo mejor el grillete de la señora Pavón no se encontraba en un estado tan desgastado como el del señor alcalde. ¿Y por qué no tercero, reportarlo, por ejemplo? pero eso ya pregúntale al SNAI. Ese tipo de cosas no se las puede preguntar a la defensa, porque lamentablemente comenzamos a girar y a virar el grado de responsabilidad para nosotros demostrar la inocencia de un ciudadano que se presume inocente. Es el Estado el que debe demostrar la culpabilidad, y hasta este momento no lo ha demostrado. La hora Street, Don Ramón, exactamente 8:28 de la mañana. usted está escuchando. La mañana en RTP. Por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la provincia de El Oro. En redes sociales como @RTP Ecuador y en el Real Audio en www.rtp.es. Vamos al corte comercial. Gracias, abogado. A usted, por muchísimas habernos gracias. acompañado. Un abrazo. Vamos al corte. Fuerte abrazo. RTP.